Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos al primer episodio de Farming Simulator 22. Este fue el juego que ganó en la encuesta, ¿cierto? Que hice hace una semana aproximadamente. Tuve una gran cantidad de votos. La voy a revisar al tiro para darle la cifra exacta. Veamos, veamos. La encuesta está por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, la hice hace 5 días la encuesta, ¿cierto? Que les puse qué juego les gustaría ver en el canal. Tuve 65 votos en total, así que de verdad esas 65 personas que votaron, les doy las gracias por haber participado. Les di 5 opciones. La primera fue Expedition, la cual tuvo 25% de votación. Después les propuse Pacific Drive, que tuvo 23%, juego que ya está disponible el primer episodio en el canal. Después les coloqué Tourist Bus, que tuvo un 11% de votación, que también en realidad lo compré el juego porque quería probarlo, ya también hay un episodio disponible en el canal. Y el vencedor de todos estos juegos fue Farming Simulator 22, que tuvo un 35% de los votos. Y por último, en otros, tuvo 6%, y tuve ahí el comentario de un amigo, del amigo Arcángel, que me puso que quería ver Mood Runner en el canal. Así que no lo descarto, el juego lo tengo yo, pero no lo juego en realidad porque me deprime, es muy triste el juego, los colores son muy apagados. Pero créanme que igual lo estoy pensando, traerlo al canal tal vez tenga una buena audiencia. Eso fue, cierto, el segundo juego de la saga. Antes, el primero fue Spin Tires, después Mood Runner y después Snow Runner, que es el juego que estamos disfrutando en la actualidad. Así que bueno, estamos en Farming. La verdad es que quiero darle las gracias también en este video al amigo David87Gamer de España, que fue él quien me sugirió un mapa mod. Yo le pregunté si me podía recomendar uno porque quería traerle algo de calidad en esta serie, ya que otras veces he intentado subir videos de farming y no, la verdad es que no me ha ido muy bien. Así que espero que esta vez sea la excepción. Fue el juego que ganó en las votaciones, así que un 35%, igual es una cantidad considerable de los 65 votos. Así que aquí estamos, ya instalé el juego, también lo tenía. eh, bueno, en realidad no lo he comprado, sino que lo puedo utilizar porque con la PS Plus está disponible este juego, así que por eso lo puedo usar. Lo tenía instalado, así que cosa que no lo había jugado hace tiempo, ¿no? Eh, ya instalé el mapa mod, eh, que lo pueden ver aquí, ¿cierto? Aquí está el navegador de mod, que de verdad que si tienen este juego básico, les recomiendo que no compren DLCs porque en los mods van a encontrar toda una infinidad de vehículos, de aperos, de labranza, de remolques, de maquinaria, de mapas, de cosas cosméticas para los mapas, así que no es necesario gastar dinero extra en DLC, aparte que los DLC no siempre son muy buenos, que digamos. Y aquí están los mapas mod, y el que instalamos, les voy a decir al tiro para que lo vean, si es que quiere alguien jugarlo en su partida. Bueno, que puedo verlo aquí en realidad. Eh, Esperemos que cargue un poquito. Estos son todos los mapas, o sea, todos los mods que tengo instalados. Algunos camiones, tengo este de la emergencia, remolques, cosas interactivas, algunos tractores, camiones, lo que más instalé es remolque, algunas fábricas, remolques autoload, cierto que se cargan solos, no hay que estar cargándolo, son de gran ayuda. Y el mapa que instalé es el de All Stream Farm, que me lo recomendó David87Gamer, como les comentaba, así que David, muchas gracias amigo, está muy bonito el mapa y lo mejor de todo es que no es grande, es tamaño pequeño diría yo, pero muy bonito, así que en este vamos a trabajar porque los mapas que trae el juego base, la verdad es que ya están muy trillados,
así que por eso no lo voy a hacer en esos mapas, obviamente. La idea es que sea algo distinto. Y tengo instalado también este que es una pillería, que para quien no sepa, este mod que se llama el Government Subsidy es un subsidio, se instala ese letrero, que puede ser el blanco, que es subsidio del gobierno, y se instala afuera de la granja, y este letrero te va dando $400.000 cada una hora. Así que se pueden hacer ultramillonarios con ese mod de dinero que es un letrero. Yo lo instalé por si es que en algún momento quedo sin dinero, me puede ayudar. Y el letrero verde es el subsidio municipal, que son $40.000 por hora. Es mucho menos, así que es un poquito más caballeroso ese mod. Eh, bueno, le damos carrera. Aquí tengo la partida, ya la tengo creada. Es nombre Barsol Farming, mapa de Old Stream Farm. Es el dinero que tengo, $436.878. Comencé la partida como encargado de la granja. Aquí tenemos modo carrera, tenemos tres opciones. El nuevo granjero, que uno sale con tierra, con equipo, en el mapa Elm Creek. Y el encargado de la granja empezarás con muchos fondos, pero sin tierra, edificios ni equipo. O sea, uno se va comprando los terrenos, ¿cierto? Y los equipos. Así que en ese partido, y al empezar de cero, es difícil, ¿cierto? Que tu capital es muy limitado y aún no tienes tierra ni equipo. Así que ahí que la verdad es que hay que trabajar en otros campos de otras personas para poder generar dinero. Pretendo hacer en estos días un cooperativo en Farming. La verdad es que es un juego que se presta para el cooperativo y se hace muy entretenido. Así que para quienes tengan el Farming, para que tengan presente ahí que uno de estos días voy a hacer un cooperativo para que trabajemos y la pasemos bien un rato. Así que le voy a dar a continuar. Aquí están, ¿cierto?, los mods que tengo instalados. Si los quieren anular, le apretan solamente el triángulo en PS5 y se desactivan todos. Y el triángulo y lo activa todo. Y ahora sí que podemos entonces iniciar la partida. Ahí está cargando The Old Stream Farm. Ese es nuestro mapa de esta serie de Farming Simulator 22. Yo creo que voy a seguir haciendo videos de este juego, dependiendo igual de cómo le vaya yendo. Así que si le va bien, tengan más que seguro que voy a comprar Farming 25 cuando salga a la venta para que lo mostremos obviamente y juguemos en ese juego. Bueno, aquí está la granja que ya compré en realidad. Si le damos al botón pause, ¿cierto? Aparece, bueno, los tutoriales y este es el mapa, ¿ven? No es grande, bastante pequeño la sección en realidad de la ciudad y de los campos, porque el mapa es grande para los lados, pero obviamente eh, no se puede trabajar en esos campos que están sin número, porque los campos que tienen números son los que están a la venta, o los que son de alguien en realidad. Yo compré, estoy en este sector. Fíjense que los números están en azul, esos son mis campos. O sea, tendría tres, este pequeño y todo esto que está aquí, que es la infraestructura. Tengo harto para eh, tener animales, así que esa en realidad es como la temática de este mapa. Es más enfocado a los animales que a los campos. Así que pronto, a medida que vaya teniendo algo de los campos, voy a ir adquiriendo animales. La idea es tener los alimentos, ¿cierto? Para esto, si no, no producen. Em, Ahí tenemos, ¿cierto?, el calendario de la siembra, así que ahí vamos a estar pendientes qué es lo que podemos sembrar en cierto tiempo. Lo verde es temporada de siembra y lo amarillo es temporada de cosecha. De las distintas siembras que hay bastantes siembras, bueno, ya bien reiterativas en realidad desde el Farming 19, pero en el Farming 25 se vienen cositas nuevas, así que ahí vamos a estar atentos. Ahí están los contratos, por si no tienen mucho dinero, pueden trabajar en otros campos por dinero, con maquinaria propia o maquinaria arrendada. Y aquí están las configuraciones que ya lo tengo con el nombre, ¿cierto? Intervalo autoguardado 10 minutos, escala de tiempo 5x, dificultad normal, económica, tráfico sí.
Crecimiento según estaciones sí, día por mes 1. Visualización de mes fijada no. Nieve sí. Destrucción de cultivo no, porque en realidad si sembramos en un campo y pasamos con un vehículo por arriba se destruyen los cultivos, así que siempre yo en realidad lo he jugado desactivado. Eh, Agarrado periódico sí. Piedra de los campos sí. Se necesita cal sí. Las hierbas también las eliminé porque las hierbas la verdad que son un dolor de cabeza. A mí se me olvida sacarlas a veces y el campo después no produce bien con esa hierba. Tal vez más adelante la active. Suciedad, le tengo suciedad rápida. Arranque motor no. Hay que hacerlo andar. Frenado, limpieza y todo eso. Todo esto ya me imagino que varios ya lo saben de lo que se trata. Ahí están las unidades de medida. La sensibilidad de la cámara, todo eso. Este juego se puede jugar con volante, pero no sé si lo llegue a usar más adelante tal vez para manejar los vehículos. De partida lo voy a hacer con el mando porque es mucho más cómodo. Bueno, y este vendría siendo nuestra parcela, nuestro campo. Tenemos todas estos galpones, aquí tenemos para tener animales, aquí también tenemos para juntar pasto aquí, ¿cierto? Y hacer distintas cosas. Aquí tenemos otro corral. Los campos míos son estos de acá. Tengo uno que tiene justamente siembra, que hay que cultivarla o cosecharla, perdón, que es de avena. Tengo un campo que está por acá. A ver. Que es este que ya está cosechado, que tenía avena también. Y después este otro campo que está acá, que la tierra ya también está cosechado, tenía colza. Y creo que me queda uno pequeñito que está aquí. Tenemos todo esto verde también, miren aquí. Este campo pequeñito que está al ingreso de la parcela, que es habas de soya. Y aquí tenemos como la entrada, ¿cierto? A mi casa, se podría decir, esta es la casa. Tenemos el portón, lo vamos a abrir. No tengo nada de maquinaria, pero sí ya la compré. Tengo que ir a buscarla, ahí se las voy a mostrar en la tienda. Aquí tenemos un gallinero, miren qué bonito. Nuestro propio taller. Este es la casa. Es pequeñita pero acogedora. Y aquí podemos dormir y todo eso. Así que voy a dejar cerrado para que no entren gallinas. Y por aquí tengo mi primer vehículo que compré, que es esta hermosa Ford. O sea, no, miento, esta es la Chevrolet Apache. Obviamente no tiene la licencia, así que es Lizard Apache. Vamos a entrar. Ahí nos dice cierto que hay que arrancar, así que con el R1 presionado y el cuadrado le damos arranque. Así que ahora nos vamos a ir a la tienda para mostrarles todo lo que compré, con lo que vamos a trabajar. Hay una forma de prender la intermitente, me acuerdo yo, pero no me acuerdo cómo se hace. Ahí tenemos el mapa. Salimos. Bueno, obviamente Farming tiene un manejo bien distinto a lo que son los demás juegos. Es como un poco brusco para doblar y todo eso, por eso el volante igual es un poquito mejor para conducir los vehículos Farming. Yo creo que en unos capítulos más lo voy a utilizar. Aquí llegamos a la tienda, Les voy a mostrar todo lo que compré con el dinero. Recuerden que inicié con una gran cantidad de dinero y sin tierra ni campo, así que por eso me alcanzó para comprar algunos vehículos. Nos bajamos y primeramente compré este tractor, que es un John Deere 7810.
compré este Lizard Turbo Diesel 240, que no es nada más y nada menos que un KAMAZ ruso con este chasis, ¿cierto? Para poder cargar. Compré eh, estos palets de fertilizante líquido, compré semillas, compré esta plataforma que es Autoload para cargar, que se instala en un camión que se los voy a mostrar enseguida. Tengo este remolque eh, para transportar, ¿cierto? Este apero que es de la cosechadora. Y por aquí tengo, ¿cierto? Dos sembradoras para distintos cultivos, las dos de la marca Amazon, y este depósito para verter en los campos, ¿cierto? El fertilizante, que es de la marca Hardy. Aquí para echarle cal a los campos, que también es Amazones. Estos rodillos, ¿cierto? Que son para arar los campos. No, miento, este es para aplastar, ¿cómo se llama? Esto que el pasto que se junta en esos bloques de cemento grandes. No me acuerdo el nombre, así que después se los voy a decir. Y aquí compré sacos de semillas. Por acá, por este otro lado, tengo un remolque pequeño que es Autoload también. Tengo este remolque que es emparejado con el KAMAZ. Viene en el mismo mod para cargar siembras. El contrapeso para el tractor, el John Deere. Y aquí tengo esta cosechadora que es John Deere también, es una T560i. Es término intermedio, no es ni pequeña ni grande. Compré este tractor que es un Borer Track Speed, es un tractor antiguo, básico. Y el Tatra Phoenix, que es el que puede montar esa plataforma, ¿cierto? Con un gancho que tiene ahí en la parte trasera. Del Tatra Phoenix de la segunda, tercera generación, más o menos segunda diría yo, que está bastante bonito. El camión en mod, el remolque está en mod, este remolque también, y mod, la plataforma esta, y el KAMAZ y la Chevrolet Apache. Esos son los únicos mods, estos son del juego base. Todo esto, el tractor, la cosechadora y los aperos. Así que bueno, vamos a empezar a trasladar algunas de las cosas. Voy a dejar la Apache un poquito mejor estacionada para poder sacar lo que son los camiones en realidad, ya en al campo. Y la cosechadora, que en verdad la necesito para poder cosechar ese campo que tiene avena. Avena que sirve para alimentar los animales, así que me va a servir. Voy a sacar este tractor. Este tractor es antiguo, John Deere, pero me encanta cómo suena. Vamos a colocar el contrapeso. No sé si está para este lado el enganche o no. No, está para el otro lado, por eso no lo tomo. Voy a tener que dar la vuelta. Con el volante sería mucho más entretenido manejar esta, pero como les digo, en otro capítulo lo voy a utilizar. Ahí colocamos el contrapeso. Va. Ahí está instalado. Y con este tractor lo vamos a hallar, ¿cierto? En primera instancia, este remolque que es Autoload. Un remolque bastante bueno este. Vamos a salir. Después le vamos a dar una vuelta al mapa para que lo vean.
Pero la verdad es que, como les digo, es pequeño, pero es bien bonito. Este remolque es un poco ancho, así que hay que tener cuidado con él. Me encanta cómo suena este tractor, la verdad. Hay otro que suena más bonito, que es más antiguo. Podemos entrar por aquí o podemos entrar por acá también. A mi campo. Por aquí. Tenemos que abrir. Y aquí tengo el silo. Más galpones. Estos campos de aquí que después más adelante los voy a comprar igual. Porque están todos bordeando mi terreno. Mojar este tractor por aquí. Bueno, el remolque en realidad. ¿Cómo es que se desacopla el remolque? Se me olvidó. No me acuerdo cómo era. Voy a descargar aquí. Cambiar vista, claxon para el motor. Ay, ¿cómo era? Se me olvidó. Ahí está, no, espera. Que tenía seleccionado el apero. Ahí sí, ahí está. Sabía que era con la X, pero como tenía presionado otra cosa no podía sacarlo. Nos vamos entonces, vamos a salir por aquí para ir a buscar los otros aperos. Este juego la verdad es que a mí me gusta mucho, pero como les decía, subí un par de videos hace un tiempo de él y no tuve mucho apoyo en realidad, pero tampoco tenía tantos suscriptores, tantos amigos. Así que espero que ahora me vaya un poquito mejor. Si es así, créanme que le podemos seguir dando duro a este juego. Vamos entonces a colocar otro apero para llevarlo. Este es el que tiene cal. Voy a tener que comprar cal porque no compré. A ver, ahí tengo semilla, por allá también tengo semilla. Pero cal no compré. A ver, aquí tenemos cal. Voy a comprar unos 6. ¿Dónde están? Deben estar al lado ya. Ahí están. Vamos a cargar el tiro esto entonces. Obviamente tiene que haber por aquí una fábrica de cal y ahí se puede comprar, pero después vamos a ver eso. No me acuerdo si este era para el cal o no. Bueno, estoy viendo que puede esto. Antes tienes que llenar el apero. Radio parcial. Seleccionar herramientas. Seleccionar. Vamos a comprar. En un segundo, a ver.
sí, sí está una buena hora, pero no sé por qué no me aparece el cal para llenar. A ver, y con las semillas. Tal vez me equivoqué de apero. Ahora aquí vamos a ver al tiro. No. O tendré que abrir la tapa. A ver. Abrir cubierta. Ahí está. Igual hace rato que no juego a este juego, así que si algo se me pasa o me cuesta encontrarlo es por algo, no es por eso mismo. A ver, abajo. No creo que sea líquido lo que tenga que echarle. A ver. Vamos a salir de la duda al tiro. Fertilizadora. Esta creo que es la que compré, pues, a ver. Sí. Y esta puede... Ah, claro, son semillas las que puede tirar. Es una... Es para echar abono, pero en papel, o sea, en polvo. Estas rojas son para el cal. Sí. Voy a tener que comprar una. Vamos a comprar la pequeña. La rueda. Disco, no. La vamos a dejar así tal como viene. Entonces, esta voy a tener que venderla. A ver. Garaje. Sembradora. No, esa no. Esta. La voy a vender. Ya, ahí sí. Entonces ahora vamos a tener que colocar el remolque que está allá. ¿Un perrito ahí? ¿O no? No son venados. O ciervos. No sé qué es lo que son. Ahora sí, pues, señores. Ahora sí que sí. Yo creo que voy a instalar un mod de esto porque esta es de juego base y es muy grande. Voy a ver si encuentro una más pequeña. Ahora sí puedo llenarla. Y se empieza a llenar, ven, automáticamente y van desapareciendo los palés. Vamos a ver si caen todos o nos sobra. Ahí pueden ver abajo donde están los marcadores, ahí como va llenando. Yo creo que os va a sobrar. Sí. Pero vamos a quedar llenitos, así que nos vamos. Entonces cuando el campo nos indique que necesita cal, ya lo tenemos. Vamos a jalar este remolque por aquí.
buscar otro pero. Yo creo que este episodio va a ser más que nada para instalarnos, para, para traer todo lo que compré. Y si alcanzamos voy a empezar a cosechar el campo que está listo para cosechar. Vamos a hallar esto verde. ¿Qué pasó aquí? Estos no se mueven. Tengo instalado un DLC que es de los bomberos, pero no sé cómo funcionará en realidad. Bueno, más que nada es un DLC mod. Vamos a bajar este pero donde se utiliza, que es ahí al fondo. Aquí en esta zona se utiliza. Así que lo vamos a dejar por aquí. Ya. Vamos a buscar otra cosa. Lo que no me acuerdo es que si Farming es multiplataforma o no. Creo que sí, pero no estar equivocado. Como para que hagamos cooperativo con otras plataformas también. Tratar de no dejarlo afuera. En Xbox también tengo este juego, pero la debo hace mucho tiempo que no la utilizo. Colocamos esto que es para fertilizante, lo vamos a cargar. Ahí estamos. Después nos vamos a llevar esos palets al campo. Bueno, y este tractor también es para comenzar los dos que compré. Después, obviamente, más adelante vamos comprando cosas mejores, más grandes.
lo vamos a dejar. Ponemos una cantidad de galpones que es para regodearse donde dejarlo va a ver. Estas cosas se pueden bajar, a ver. Para no dañarlo, porque si uno lo suelta así a esa altura se daña. Bajar. Ahí, ¿ven? Entonces si no los dañamos. Vamos a buscar otra cosa. Que extraña un poquito este mapa, que igual tiene poco tráfico, poco tránsito de vehículos, pero también por un lado no es tan malo. ¿Qué vamos a llegar ahora? Esto va, pero esto hay que cargarlos con semillas. Tengo sacos de semillas. Ahí se empieza a llenar, ¿ven? Empiezan a bajar los saquitos. Quedó un poco más a la mitad, pero la idea es llenarlo, así que voy a llenarlo con los otros que tengo ahí. Después con el otro vamos a tener que comprar más sacos. A ver si queda lleno ahora, sí. Ya, vamos a dejarlo. Vamos a ver el tiro que podemos sembrar con esta sembradora. Uy, casi atropellé a una persona, no la vi. A ver, aquí tenemos seleccionar semilla, tenemos trigo, cebada, avena, colza, habas de soja, sorgo, rábano, olífero, hierba, trigo, cebada, sí, ahí está. Eso podemos sembrar con esta. Con la otra creo que son otras cosas. La bajamos y vamos a buscar la otra. Con el volante no se ve esto tan brusco del volante, ¿eh? Pero ya lo vamos a utilizar, tranquilidad.
Vamos a hacerlo con la cámara exterior esta vez. Ya, ahí está. Ahora voy a comprar otros palets de semillas. Ahí está. ¿Cuánto habrá quedado? Ahí está. Ahí está completa, porque este apero también puede llevar, si no me equivoco, fertilizante pero en polvo. Tiene las dos opciones, pero la vamos a utilizar solamente con con las semillas por ahora. Estos aperos son pequeños, pero son bien prácticos, sobre todo para este tipo de campo. No es necesario tener aperos tan grandes. Que podemos sembrar con esta es maíz, girasol, habas de soja también, remolacha azucarera, algodón y eso. Bueno, son distintas las cosas que se pueden sembrar con esta sembradora. Y ahora voy a utilizar el otro tractor, ya le hemos dado mucho a este lo voy a dejar por aquí. Nos vamos a cambiar a este camión. Vamos al interior, miren. Muy bonito. Tiene alguna animación, a ver. No. Tiene bonito sonido también. Sonido tomado de No Runner. Tiene un sonido muy parecido a lo que cuando da el arranque al Tatra Force. Vamos a colocar el remolque que es para este camión. Ahí está, ¿eh? Y nos vamos. No, aquí, perdón. Con los audífonos, la verdad que el motor se escucha pero muy bien. Así que ven, hay súper buenos mods para este juego.
Entonces con este camión vamos a hacer nosotros lo que es los repartos de las cosechas. Cuando vendamos, este camión lo vamos a dejar por aquí. A ver si entró completo. Ahí sí. Ahora nos cambiamos a esta. Vamos a colocarle el apero. Bueno, primero que nada voy a sacar el remolque. Se supone que este remolque es para esta. Ahí está. Voy a dejarlo mejor ubicado para poder colocar el apero encima. A mí me encanta la marca John Deere, por eso compré tractor y esta máquina John Deere. Y ahí está. Vamos a regular esta cosa, me gusta dejarla bien abajo. Ahí. Ahora la vamos a subir al remolque para poder transportarla. Porque entenderán que llevarla así es bien complicado. A ver. Ya por ahí debería de ir bien. Ahora la bajamos. Ahí está. Parece que la dejé muy pegada sí. La dejé muy pegada a la parte trasera, que no me va a dejar doblar. Ahora hay que acomodarla. Ahí quedó muy atrás. A ver. La voy a dejar ahí, no haciendo acoplándolo. No creo que se caiga en realidad. A ver. Espero que no se caiga. Ay, se me olvidó que hay una rejita aquí. Ya estoy dando la hora. Voy a
encender las luces. ¿Cómo era? Ahí. Porque ya se está oscureciendo. La máquina sí que cuesta manejarla con el mando como tiene la dirección atrás. Un poco más delicada. Esta la vamos a ir a dejar cerca del campo porque ahí la vamos a utilizar. Vamos a dejar por aquí. Ya. Y ahora nos vamos a este tractorcito. Para llevar lo que falta. Que sería... nada. Nada, voy a tener que llevarlo solo. Sin nada. Este es un tractor, como les decía, bien básico, pequeño, por eso no anda más de 25 kilómetros por hora. Vamos a dejarlo por aquí. Suena bonito el tractorcito. Aunque es pequeño, suena bien. Y nos falta el Tatra. Tatra que se parece mucho al Tatra Fenix de SnowRunner. Tiene una cámara media extraña. Y con este vamos a subir ese añadido que se coloca de esta forma. Va a alcanzar pero justo el tiempo para terminar. Apretamos el L1 y con la X empieza a desplegar el brazo ahí. Ven que aparece a acoplar. Y ahí lo subimos.
Ahí está, ¿eh? Y esto es para autoload. Sí, va todo tipo de carga, así que no sé si podrá subirse estos palets. A ver. No, es para carga. Para carga eh, de cosechas, perdón, de productos para entregar. Para eso sirve. Pero a ver, lo vamos a bajar por ahí donde dejé el tractor, el John Deere. A ver si cae aquí. Estos, estos galpones tienen luz, así que vamos a prender la luz para poder ver bien. Ahí está. Miren aquí, no sé si tiene luz, ¿eh? No. No me acuerdo cuál era la linterna. Ahí está. Ahí sí. Para poder ver algo. Esta no tiene luz. Esto de aquí. Ahí, se prende las luces, ven. Por acá. Este no tiene luz. Este de aquí. Este es de los animales, creo. A ver. Sí, este es de los animales. Después por acá, a ver. Aquí no hay luz tampoco. Y aquí tampoco hay luz. No, yo creo que tengo que poner un poco de iluminación porque no tiene mucha. Tiene algunos postes por ahí, pero no alumbran nada. Pero bueno, amigos, me despido. Justo cayó la noche, así que ahí vamos a estar avanzando. Espero que les haya gustado el episodio. No hicimos nada de trabajo, pero fuimos a buscar nuestras nuevas adquisiciones. Así que atento ahí porque luego vamos a ser cooperativo aquí en Farming Simulator. Un abrazo y nos vemos la próxima. Chao, chao.